Bien, un saludo a todos. Vamos a hacer la introducción a la unidad 3, Filosofía de la Historia en la Tardomodernidad y Posmodernidad. Como pueden ver, el objetivo específico es estudiar y analizar la filosofía de la historia en el periodo reciente, 1945-1995, con el objetivo de entender el sentido de la historia contemporánea o posmoderna. Habíamos comentado en la presentación anterior que este era el periodo que sigue al estudio del siglo de las grandes ideologías, ¿no? De la anterior presentación se ve cómo se presenta una filosofía de la historia que gira en función de algunas plataformas que critican la realidad social y colectiva. En esta unidad vamos a tener esos dos aspectos importantes: entender la historia en la tardomodernidad y entender la historia reciente del 68 a 1994. En el desarrollo de la historia en la tardomodernidad tenemos la herencia de la Ilustración, con el formalismo del razonamiento que ha desarrollado Kant y algunos otros autores, filósofos clásicos, que han apostado por las matemáticas, el desarrollo de una ciencia exacta. Tenemos la hermenéutica, que ha evolucionado desde la antigüedad con aportes significativos como es Heidegger, Paul Ricoeur, Mauricio Bichot. De manera particular, Mauricio Bichot también nos va a explicar en su libro de Filosofía de la Historia Posmoderna o Filosofía Posmoderna algunos autores que son relevantes a partir de 1945 a la fecha. El nihilismo es otro de los aspectos que contextualizan la unidad 3, especialmente la crítica que hace Nietzsche, Marx, Freud hacia el sistema social, cuya ideología es predominantemente capitalista o consumista, y bueno, nos dicen la vaguedad del sentido de la vida en este fetichismo de la mercancía, en este fetichismo del consumo. La búsqueda del ser auténtico se ve criticada duramente por la realidad después que se observa los grandes holocaustos, los grandes problemas de la sociedad que se viven después de 1945, consecuencia de las grandes guerras mundiales, de las bombas nucleares, de los campos de concentración, de la Guerra Fría, el mismo terrorismo. Y bueno, la Escuela de Frankfurt enfatiza este giro lingüístico, este giro dialógico, para desenmascarar esta racionalidad instrumentalista que tecnifica la sociedad y lo deshumaniza. La historia reciente de 1968 a 1994 tenemos dos principales posturas: la postura de Europa, cuyo contexto histórico viene con una herencia diferente a la de Latinoamérica, cuyo contexto histórico pues desarrolla la globalización. Tenemos la llegada de una sociedad que también comienza a ser de consumo y deshumanizante. Nos estamos enfrascando en esferas e ideologías que son heredadas de Europa, de Norteamérica, teorías políticas, teorías económicas, teorías religiosas, con fuertes críticas fundamentales a la misma deslegitimización de lo posmoderno inclusive, ¿no? Hablábamos en la presentación pasada que había que entender estos diferentes discursos: el discurso moderno, el discurso posmoderno, el discurso a favor de lo moderno y lo en contra, el discurso a favor de lo posmoderno y el discurso en contra de lo posmoderno. Recordemos que una de las tesis de la posmodernidad es que absolutamente todo es criticable. Es necesario el regreso a un proyecto modernista o ilustrado, porque se ha perdido esa punta para dar seguimiento a la verdadera humanización de la civilización. Así nos lo explica, por ejemplo, Habermas como el ser humano que no se ha acabado. Hannah Arendt nos hace una crítica muy severa a las estructuras hegemónicas del poder, donde la maldad se ve completa, se ve absoluta. Los grandes sucesos de Europa después de la caída del muro de Berlín, la integración a una economía global, los grandes sucesos de Latinoamérica para integrarse a una economía del norte de América con el sur de Latinoamérica, nos hacen ver que esas hegemonías siguen estando presentes, siguen siendo proyectos de civilización que al mismo tiempo deshumanizan
los sectores de la sociedad. También se globaliza la pobreza, se globaliza los problemas de educación, los problemas de civilidad. Este siglo, el siglo de las grandes ideologías, no puede quedar ajeno a muchos simbolismos, ¿no? Tenemos una riqueza de polisemia, de significados en todos los discursos, el discurso religioso, político, cultural, discurso artístico. La misma arquitectura nos hace ver paisajes a ratos progresistas, a ratos deshumanizantes. La apreciación por la eficacia tecnológica y el confort desarrollan un minimalismo que puede ser considerado desde diferentes aspectos según su uso práctico. El pragmatismo de la sociedad se ve marcado por diferentes interpretaciones de la realidad. Tan es así que, por ejemplo, Mauricio Bichot nos explica en su hermenéutica la necesidad de vincular la historia y una reflexión auténtica a través de una hermenéutica analógica. Algunos autores que vamos a estar leyendo en esta unidad van a ser Lyotard, Habermas, Bátimo, Payen, nos van a ayudar a entender entonces esta tardomodernidad, esta crítica, este esbozo del problema, donde se centra el nudo de la crítica a la misma razón y la razón misma como antinomías que no pueden ser fácilmente reconciliables, para poder entender las aplicaciones del discurso posmoderno en la unidad 4. De manera importante es necesario también comprender un poco a las aplicaciones. Por ejemplo, lo vamos a ver con el pensamiento de Gilles Deleuze, a otros autores que nos explican la filosofía posmoderna, como nos los menciona Bichot, que estaremos aterrizando en la unidad 4 y con ello haciendo un cierre conclusivo a nuestro curso.